Cordial saludo, mi nombre es Ricardo Ortiz. Presente video es una explicación sobre lo que es educación, lo que es pedagogía, las diferencias que existen entre educación y pedagogía. Voy a hablar sobre por qué decidí estudiar una licenciatura y voy a explicar los elementos del programa Cibersofía. Para empezar, voy a hablar sobre lo que es educación. Y educación es una de las causas de cambio social, también psicológico, político, incluso económico para las personas. La educación sirve también como es un factor para conservar lo que es la cultura, para conservar los saberes de la sociedad. Cuando me refiero a saberes, son cosas como, por ejemplo, las matemáticas, para conservar el arte, para conservar las formas de pensar de cada tipo de sociedad, de cada comunidad. La educación es un elemento que preserva la cultura. Actualmente, la educación ha venido cambiando y se trata ahora de otro tipo de educación donde lo que se hace es formar para el trabajo. Entonces tenemos que ya la educación se desvirtúa y se pierde el objetivo inicial de la educación, que es formar para una vida digna, tanto en lo individual como en lo colectivo. Ahora, la educación ha venido cambiando a través de la historia. Resulta que la educación inicialmente pues solamente era para la élite y era controlada por la élite. Tenemos que, por ejemplo, la educación solamente era para hombres libres hace mucho tiempo. Hombres libres me refiero a las personas que eran dueños de animales, dueños incluso de personas, dueños de terrenos. Esas personas pues pagaban para que sus hijos tuvieran educación, pero el resto, el pueblo, los que no eran hombres libres, los que no eran dueños de cosas, no recibían educación. Solamente con el tiempo fue que se vino admitiendo que el pueblo recibiera también educación, pero esa educación no era era una educación distinta, una educación para el pueblo y otra educación para la élite. Es distinto si te educan para trabajar, así te educan para gobernar. Entonces hablamos de una educación elitista, también hablamos de una educación capitalista, educación socialista, hablamos de tipos de educación. Actualmente, gracias al surgimiento de las TICs, tenemos que existe ahora mucho conocimiento por el internet, por tantos medios que existen, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Y acá es donde nos damos cuenta que el conocimiento se vuelve como un poder. El que tiene conocimiento tiene poder. Eso es lo que viene hacia el momento, y para poder llegarle a las personas, para poder darles este tipo de educación, se plantea un modelo. Es acá donde voy a hablar de lo que es pedagogía. Pedagogía es precisamente la forma de enseñar, es el modelo que se utiliza para enseñarles a cada persona. Ese modelo pedagógico se adapta a través del tiempo. Podemos decir que la pedagogía es una ciencia, pues gracias a eso hay una epistemología, como una teoría del conocimiento que trata a la pedagogía como una ciencia, demostrando que tiene un método científico que se va adaptando a través del tiempo, y igual como todas las ciencias tiene sus paradigmas, se sustenta en esos paradigmas, a través del tiempo va cambiando de paradigma y vuelve y cambia su modelo pedagógico, también dependiendo del enfoque y para quién va dirigida la educación. Entonces ahí tenemos que la pedagogía simplemente es el modelo, la forma de enseñar, la forma de transformar la cultura, la forma de preservarla. ¿Para qué educar en Colombia? ¿Para qué? En Colombia solamente se ven las corrientes pedagógicas después de los 80, después de 1980, después de tanta producción literaria, tanta producción científica, tanto serie
vino siendo escrita gracias a centros como Colciencias, a centros distintos, centros dedicados a la educación, como está el ICETEX, está el ICFEX. Entonces, a partir de los 80 es que viene siendo un cambio la tendencia pedagógica en Colombia. Acá en Colombia antes pues parece que la educación era muy laica, muy tirando hacia lo feudal, y solo después es que viene siendo un cambio acá el modelo pedagógico colombiano. Sin embargo, es notorio que en Colombia se nota mucho esa formación para el trabajo. Mi punto de vista es que se debe formar mucho más que para eso, mucho más que para conservar el conocimiento sobre alguna ciencia, para conservar un arte, para conservar la cultura. Se debe formar para ser pensadores libres, se debe formar para tener un pensamiento más crítico, que la educación nos sirva para darnos cuenta de cuántos errores puede estar cometiendo la sociedad, errores históricos y que se siguen cometiendo pues por falta de educación precisamente, o por no quererle hacer caso a la historia, por no darse cuenta de los daños que ya se han venido haciendo. Si miramos los cambios de clima, los daños que se le ocasiona a los ríos, incluso la extracción de petróleo, por medio de la educación nosotros podemos reaccionar a todo esto, incluso ser personas políticas que podamos ser partícipes de todo esto y que podamos generar un cambio. Gracias a la educación es que podemos hacer eso, y por eso es que hay que educar en Colombia. Y esta es una de las razones por las que escogí una licenciatura. Siento que por medio de las licenciaturas se puede llegar a muchas más personas. Voy a tener en cierta forma, aunque ya lo puedo hacer, puedo hablarle a muchas personas y enseñarles de lo que sé. Es como tener un permiso, algo que me acredita como una persona que tiene el saber y que voy a ser escuchado. Voy a tener como ese respeto al momento de enseñar, de educar. No solamente en mi área, sino para llegar a las personas y saberles enseñar, incluso saberles orientar a través de su proceso de vida, porque finalmente pues las personas aprenden de sus propios errores, incluso aprenden de las enseñanzas que se les dan mayor, de las experiencias de los mayores. Pero la licenciatura va mucho más allá de eso, y se trata de llegarle a las personas, de saberlas orientar éticamente, en lo moral, en lo político, de saberles orientar su vida también. Voy a hablar de algunas diferencias que existen entre educación y pedagogía. La educación es la manera de actuar, mientras que la pedagogía es más como la manera de concebir cómo se deben hacer las cosas. La educación es permanente, mientras que la pedagogía es intermitente. Como venía diciendo antes, va cambiando según el modelo, según el paradigma que se sostiene, a través de la historia, según los pensadores, según plantean modelos didácticos y pedagógicos distintos. La pedagogía siempre es intermitente, va cambiando. La educación es permanente. Además, la educación puede ser tanto consciente como inconsciente. Se aprende, sin necesidad de que te digan, en este momento te estoy enseñando, tú siempre estás aprendiendo. Miras a alguien cómo actúa y aprendes de ese actuar. Mientras que con la pedagogía es consciente, es completamente consciente el acto pedagogo. De estoy enseñando y sé lo que estoy enseñando y lo voy a enseñar de esta manera. O sí, eso son las diferencias entre educación y pedagogía. Ahora pues voy a hablar sobre el programa Cibersofía. Cibersofía es un programa de educación, pedagogía, de filosofía y demás, donde se muestran los saberes emergentes de los estudiantes de la UNAD. Voy a mostrar la plataforma, voy a explicar un poco más. Acá tenemos lo que es la página de Cibersofía. Acá tenemos que tiene 8 espacios distintos. Uno de esos espacios es académica. Entonces, en académica podemos encontrar distintos programas según lo que se necesite. Participan muchas personas. Entonces acá tenemos, pues, por ejemplo, Administración del Futuro, tenemos Caminando por Nuestra Tierra, tenemos el programa Cibersofía. Dentro de Cibersofía pues están todas las grabaciones de muchos temas distintos.
Cuando hablamos de emancipación en la educación, estamos hablando de la función que tiene que hacer el docente de animar al alumno a que aprenda a partir de lo que ya conoce y de lo que quiere conocer. Entonces, el docente lo que tiene que hacer es una reflexión propia, hacer que el alumno haga también su propia reflexión sobre su propia vida y la historia de la humanidad y relacionarlo entre sí. Lo que quiere decir es que las personas nos construimos a partir de las experiencias de otros y a partir de la historia. Esa básicamente esa es la emancipación, construirnos a partir de esa historia. Entonces, el pedagogo emancipador lo que tiene es que reconocer una formación individual, que ya existe una formación individual y que esta formación individual tiene la posibilidad de ser construido socialmente. Muchas gracias.